Carta a los Hebreos, en el capítulo 4, del versículo 14 hacia adelante, luego entramos en el 5, ¿vale? Los hemos seguido, pues son textos muy maravillosos, llenos de riqueza doctrinal y de cristología, ¿vale? Yo sé que a la iglesia le gusta mucho la cristología. Leemos en el nombre de Jesús. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, válgame qué texto ese, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, mejor un poquito Juan, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie, absolutamente nadie, toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y dice el versículo 7, atención a estos textos porque son profundos, no, profundísimos. Cristo en los días de su carne, gracias, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Tomen asiento, por favor. Gloria a Dios. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor así de el agua? Bueno, todos sabéis, yo sé que la iglesia de Oliva es una iglesia, ya llevo un tiempo ya, les conozco un poquito ya, sé que es una iglesia amante de la palabra y que muchos de ustedes tienen conocimiento bíblico y saben que el libro o la carta a los Hebreos es una carta, bueno, discutida en cuanto al autor, pero no vamos a entrar ahí, pero con un contenido doctrinal muy claro. El autor, cuando escribió esta carta, escondió su nombre porque él estaba más interesado en que llegara el mensaje que se hablara de él, porque entendió que la grandeza o la honra no es para el mensajero, sino que es para el mensaje. ¿Estás de acuerdo con esto? Este libro consta de 13 capítulos, son 13 capítulos, y está dividido en dos secciones. 6 capítulos hablan de la obra de Jesús, 7 capítulos hablan de su persona. Es decir, ya en sí la estructura que el libro tiene está diciendo que su obra es grande, pero su persona es más grande que su obra, ¿verdad? Porque hay o habemos que tenemos buena obra, pero nuestra persona deja mucho que desear. Gloria al Señor. La idea del libro era la siguiente:
Dios ha dicho que nadie puede verlo y vivir. Esa era la idea de ese libro. El pensamiento judío decía: nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido, somos herencia privada de Dios. Y pensaban que por medio de la comunión, o por la comunión por medio de la ley, ellos podrían tener comunión con Dios, o que podrían tener comunión por medio de la ley. Pero pronto descubrieron y se encontraron con un obstáculo muy grande, y fue el pecado. El pecado es una barrera entre Dios y el hombre. Si voy diciendo cosas y están de acuerdo, pueden ir diciendo amén, ¿vale? El pecado es una barrera entre Dios y el hombre. Gloria al Señor. Y ellos pensaron, al recibir la ley, que cumpliendo la ley la barrera se quitaría. Pero pronto descubrieron que no había ningún hombre en la tierra capaz de poder cumplir toda la ley. Podía cumplir un mandamiento, 6, un punto, varios, pero estaba escrito que el que transgrediera la ley en un solo punto se hacía transgresor de toda la ley. Decía: maldito todo aquel que no cumpliere toda la ley. Gloria al Señor. Luego entonces ellos descubrieron que necesitaban un sacrificio y un sacerdote que quitara esa barrera entre Dios y el hombre para siempre. ¿Me he explicado bien? ¿Lo han entendido lo que he dicho? Entonces el escritor a la carta de los Hebreos, en el capítulo 4 y en el capítulo 5, presenta a un sacerdote diferente al que ellos habían conocido. Ellos habían conocido el sacerdocio de Leví, pero el escritor a la carta a los Hebreos presenta un nuevo sacerdote según un orden diferente, según el orden de Melquisedec. Gloria al Señor. Y en el versículo 14, el escritor a la carta dice: teniendo un gran sumo sacerdote. Gloria al Señor. Yo digo que el sumo sacerdote tenía un buen ropaje, pero más grande que el ropaje era el personaje. Amén. Gloria al Señor. Voy a decir unas afirmaciones, y si coincidís conmigo, pues quiero que me acompañéis y me digáis amén, aleluya, me animáis un poquito, ¿vale? Así me emociono y me creo que soy un león, y luego digo, cuando termine me encerráis en una jaula. Gloria al Señor. Jesús es superior a todos. Jesús es superior a todos. Jesús es más grande que Moisés. Fuera dicho amén a eso. Jesús es más grande que Moisés. Jesús es más grande que los profetas. Jesús es más grande que todos los ángeles. Jesús es el mensajero más grande de la historia. Jesús es el que trajo la salvación más grande a toda la humanidad. Gloria al Señor. Porque todo lo que usted ve en el cielo, en la tierra, lo visible y lo invisible, ha sido creado, pero Jesús lo supera todo, porque Él no ha sido creado, Él es el creador. Gloria al Señor. Teniendo un gran sumo sacerdote, y dice la Biblia que penetró hasta lo más alto. Está hablando del cielo. Menos mal que Jesús, como hombre, venció, y en su cuerpo glorificado ascendió al tercer cielo, gloria al Señor, y entró, gloria al Señor. Os voy a decir algo, ¿me dejáis que os diga algo, sí o no? Hace muchos años, en Estados Unidos de América, un hombre llamado, aquí lo he apuntado, Joaquín José Martínez, podéis leerlo en internet, fue acusado de doble asesinato. Y hay estados de Estados Unidos que el asesinato se paga con la silla eléctrica o con la inyección letal, te quitan la vida, con pena de muerte.
José Martínez fue acusado de doble homicidio. Y antes de que llegue la sentencia de muerte pueden pasar 1 año, 10 o 15 o 20, o quizás mueres y no te ha llegado la sentencia de muerte, porque eso tiene que ser firmado por el senador del estado o el gobernador del estado. Antes te llevan a un lugar preventivo llamado el corredor de la muerte. ¿Han oído hablar de esto? Ahí están los presos que están sentenciados a muerte esperando el día que baje su sentencia y de alguna forma ejecuten su castigo arrebatándole la vida. Gloria al Señor. Él estaba en el corredor de la muerte, pero él tenía un padre y una madre que creyeron en su inocencia. Y empezaron a moverse por todo el mundo, Pedro, y empezaron a recaudar dinero porque ellos decían que su hijo era inocente y creían en su inocencia. Y la gente que creía a sus padres comenzaron a dar dinero hasta que recaudaron aproximadamente $1 millón en aquella época, que era muchísimo dinero, y contrataron el equipo de abogado criminalista más grande, o mejor, o más preparado que existía en Estados Unidos. Automáticamente, cuando contrataron ese equipo de abogados, gloria al Señor, ellos se pusieron a investigar, a buscar las pruebas, las acusaciones y a desmontar una por una todas las pruebas que iban en contra de Joaquín José Martínez, que lo iba a llevar hasta la silla eléctrica y arrebatarle la vida, gloria al Señor, hasta tal punto que este equipo de abogados, gloria al Señor, hizo un recurso de aquel juicio y el juez admitió el recurso y se reabrió el caso y se volvió a hacer un nuevo juicio, gloria al Señor. En ese juicio los abogados hicieron un trabajo tan excelente que paso a paso fueron desmontando todas las acusaciones, todas las pruebas que tenían contra él, todos los argumentos, hasta el punto que cuando terminó el juicio, el jurado que estaba presente cambió la sentencia y dijeron que estábamos equivocados, creíamos que era culpable, pero ahora nosotros nos pronunciamos y creemos que es inocente. Y el juez al instante dijo: ordeno la libertad inmediata de este preso Joaquín José Martínez. Todo gracias, hermanos, a un equipo de abogados que hizo un trabajo excelente, gloria al Señor. Pues bien, tengo que anunciarte algo. Nosotros éramos culpables del pecado y estábamos en el corredor de la muerte esperando nuestra sentencia, pero San Pablo se puso en pie y dijo: hijitos, no pequéis. Esa es la orden, no pecar. Dice: pero si pecáis, tranquilos, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo, el Hijo de Dios. Y te voy a decir algo: este abogado no es como el de Estados Unidos, no, este no pierde ninguna causa. Escucharme, aquel libró a un inocente que lo hicieron culpable, pero este abogado es experto en cambiar a los culpables y volverlos inocentes. Tenemos un abogado que nos defiende y nos libra de la muerte. Gloria al Señor, gloria a Dios. Decir amén para el Señor. Un poquito de reverencia a tu músico. Gloria al Señor. En el versículo 15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en este área, en aquella área, en aquel pecado. No, hermanos, Jesús experimentó todas las tentaciones que un hombre puede experimentar. Piensa en un pecado, en ese fue tentado Jesús. Piensa en otro, en ese fue tentado Jesús. Y puede estar toda la noche pensando en los pecados que existen en la tierra. En todos fue tentado Jesús. Jesús fue tentado en todo, pero no sucumbió ante el pecado. Gloria al Señor. Dice la versión de la traducción del lenguaje actual: el diablo le puso las mismas trampas que a nosotros para hacernos pecar. Lo que pasa que Jesús nunca pecó, gloria al Señor. Pero sigue diciendo: por eso él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Por eso el Dios que tenemos no es un Dios distinto.
constante, porque para comprender el dolor de alguien hay que experimentarlo. Solamente el que ha sufrido alguna desgracia puede entender al que ha sufrido la misma desgracia y aconsejarle, y también, hermanos, consolarlo. Por eso Jesús, al ser tentado en todo, sabe lo difícil que es resistir la tentación, y Él se compadece de nosotros. Gloria al Señor. Los hebreos presentaban a un Dios sin sentimientos, un Dios sin misericordia. Sí, así somos muchos. Presentamos un Dios sin misericordia. Al que le hace la paga, al pecador lo fulmina, te tira un rayo. No, Dios no es así, hermanos. Decían algunos filósofos griegos llamados estoicos que los dioses tenían un atributo que era la metrapeia, que ellos no sentían ni bueno ni malo, que eran indiferentes al dolor del ser humano. Los epicúreos decían: los dioses viven en los Olimpos y están en un intermundo ajeno. Ellos no quieren saber nada de los hombres, si caen, si lloran, si sufren, si padecen, si están heridos. Ellos viven en un estado diferente y no se involucran en los problemas de la humanidad. Pero tengo que deciros algo y hacer lo que queráis. El libro de los Hebreos cambió la visión de la humanidad del Dios de los cielos, y Él dijo: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Tengo un texto que darte en esta tarde. Yo no sé cómo estás, cómo caminas, cómo piensas, cómo andas, qué condición tienes, pero tengo un texto en la Biblia que es universal y para la humanidad entera, que abre la puerta de esperanza, que Jesús dijo: el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Gloria al Señor. Ese es el Dios que tenemos, aquel que se le presenta a Moisés y le dice: Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he conocido sus angustias. Pero Dios no se queda ahí. Dios no solamente mira la aflicción, Dios no solamente oye el clamor, Dios no solamente conoce la angustia. Él no se queda ahí, dice: y he descendido para socorrerlos. Este es el Dios que tenemos. Conoce tu dolor, conoce tu angustia, conoce tu problema, pero no te mira desde el cielo y te deja y se entiende de tu problema. No, Dios desciende para ayudar a su pueblo. Dios desciende para socorrer a su iglesia. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Sí o no? Capítulo 5. Aguantarme unos minutillos. ¿Me aguantéis unos minutillos? Todo sumo sacerdote tenía que tener 3 requisitos para ser sacerdote. El primer requisito, que tenía que ser hombre. Un ángel no podía ser sacerdote, un Dios no podía ser sacerdote, un demonio mucho menos podía ser sacerdote. Solamente un hombre tenía la cualidad para ser un sacerdote. Gloria al Señor. Por eso a lo largo de la historia, baja esto si quieres, a lo largo de la historia, hermanos, trataron de negar la humanidad de Cristo, para decir que Cristo no fue un hombre, pero Jesús fue Dios, pero también fue hombre. Los docenas decían: Jesús no tenía cuerpo real, era una imagen proyectada. Los apolinaristas decían: Jesús no tenía una mente humana, era una mente divina. Los no sé qué, no sé cómo se llama, decían: la naturaleza divina absorbió la humana y la anuló. Pero la Biblia no dice eso, hermanos. Decían los gnósticos: Dios creó emanaciones, y las emanaciones crearon más emanaciones, y una emanación creaba a otra, y la otra a otra, y se iban separando de Dios, hasta que una emanación estaba tan lejos de Dios que no conocía a Dios. Dice: y creó el cielo, la tierra, el cosmos, la materia. Y decía: por eso Dios no puede hacerse materia, porque la materia fue creada por una emanación mala que se reveló. Y dice: y Él no pudo adoptar cuerpo, porque así es, la materia es mala, y Dios no trata con la materia. Pero el teólogo por excelencia, el apóstol Pablo, se puso en pie y se dirigió a la iglesia de Colosas, que estaba atacándola, el gnosticismo, y dijo: oye, os equivocáis, porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Gloria al Señor. Jesús es Dios, pero también es hombre. Por eso dice el libro de Juan capítulo 1 versículo 14, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
nosotros. Por eso dijo San Pablo a Timoteo: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesús, hombre. Jesús es Dios, pero también es hombre. Dice el libro de Gálatas: cuando vino la plenitud del tiempo, envió a su hijo como nacido de mujer. De una mujer no nace un ángel, de una mujer de una mujer nace un hombre. Gloria al Señor. Jesús era hombre y lo demostró. Estando junto a la tumba de Lázaro, dice la Biblia, Jesús lloró. Estando en la cruz dijo: tengo sed. Después de ayunar dijo: tengo hambre. Cuando estaba en el pozo de la Samaritana, dice: estaba cansado. Jesús era todo Dios, pero también era todo hombre. Él cumplió el primer requisito para ser sacerdote. Jesús fue un hombre. Decir amén para el Señor. Segundo requisito para ser sacerdote: tenías que ser llamado por Dios. Nadie tomaba para sí esa honra, porque el llamado no es el ministerio no es un oficio que se compra ni que se aprende, ni tampoco que se hereda ni que se regala. El ministerio es un llamado de Dios. O te llama Dios o no te llama. O tienes ministerio o no lo tienes. Ya puedes dar vueltas, ya puedes orar, ya puedes patalear, ya puedes ponerte como quieras, ya puedes hacerte amigo de todos los pastores, ya puedes lo que quieras. Como Dios no te llame, te levantará el sistema, te pondrán en un púlpito, predicarán la palabra, pero jamás tendrás el aval de Dios, porque Dios solamente avala lo que Dios ha llamado. Por eso Él respalda a lo que Él ha llamado. Lo que no ha llamado no tiene la obligación de respaldarlo. ¡Gloria a Dios! El gran problema de nuestra misión, visión y llamamiento de Isaías. Antes de llamarte, Isaías, te voy a dar la visión de lo que es un llamado, para que entiendas a lo que te llamo. No para allá. Bueno, aguántate. Porque hay gente que se piensa que ser ministerio es ser un príncipe en el pueblo y ser servido. Ser un ministerio es ser el siervo de todos, es ser el último. ¿Estáis de acuerdo, sí o no? Y como no hay visión, cuando no hay llamamiento, lo digo, ¿me estás grabando? Pues lo voy a decir. Cuando no hay llamamiento, no hay visión. Un sin llamado es un sin visión. Y un sin visión trae un problema donde va. Porque cuando pastorea, pastorea sin visión. Cuando pone en el coro, pone sin visión. Cuando levanta un candidato, levanta sin visión. Y un sin visión levanta dos sin visiones. Y 2 a 4, y 4 a 8, y 8 a 16. Y llenamos la obra de sin visiones. Y creamos el problema de poner en lugares a gente que no ha sido llamada por Dios. Y las iglesias tienen que soportar, hermanos, a personas que no retienen el llamado de Dios. Y tienen que estar administrando, cantando, haciendo. ¡No! Que se levante lo que Dios ha llamado. Y que caiga en el suelo todo lo que Dios no ha llamado. ¿Me dejáis que lo diga ya, sí o no? Y no lo digo por los siervos, lo digo por todo en general, por el estado de la obra. El que es de oficio no forma, el que es de oficio no ordena, el que es de oficio no alimenta, el que es de oficio no fundamenta, el que es de oficio no da crecimiento, lo voy a decir. El que es de oficio no tiene ética, no tiene madurez, no tiene principios, solamente quiere cuatro cenas, 4 chistes, 4 risas, pasárselo bien él y divertirse a él. Pero el que te llamado se nota, hermanos. Primero la obra y después él. Primero la obra y después su negocio. El que tiene llamado no te regala el oído, te lleva la oración, te lleva la palabra, te alimenta, te corrige, no te consiente, te corrige cuando tiene que corregirte. Sí, el llamado de Dios es lo que el pueblo necesita. Tercer requisito para ser sacerdote: tenías que identificarte con la humanidad. Es decir, tenías que tener buenos sentimientos, ser compasivo, no intolerante,
ser comprensivo, tajante. Pero os voy a aclarar algo, hermanos, porque hay quien toma ventaja de eso para intentar abusar de los siervos. De los siervos no se puede abusar, porque aunque tengamos que retener nuestra carne y no podamos ponernos a la altura en según qué cosas de una persona que se acerca a ti y te ataca en la carne, tienes que estar por encima. Pero de los siervos no se puede abusar. Dice el versículo 2: el sacerdote tiene que ser paciente. ¿Pero con quién? Nos dice la Biblia: con los ignorantes y con los extraviados. No con los que saben hacer lo bueno y no lo hacen, no. Paciente con los nuevos, paciente con los inconversos, pacientes con los débiles en la fe que existe y los tenemos que soportar. Gloria al Señor. Paciente con los que están rotos, paciente con los que están pasando pruebas y dificultades y fatigas, pero con los que quieren pasarse de listos, con los que se creen que te la pueden pegar cuando quieran, con aquellos que solamente se dedican a encender fuegos en las puertas de los cultos y a cizañear y hablar mal y a traer desánimo. Con eso es tolerancia cero. Paciente con el extraviado, con el débil, con el que está pasando, pero aquel que se pasa de listo, hermanos, para corrección. No permitimos que nadie estropee la obra de Dios. Con los que pecan por ignorancia, paciencia. Paciencia. Es que está haciendo esto, pero que es nuevo, paciencia. Pero esos que llevan 40 años, que han sabido ponerse la túnica y blanquearse por fuera. Ay, Dios mío. Ay, por eso el hombre de Dios, escuchar este detalle, el hombre de Dios tiene que tener dos cualidades. Tiene que tener muchas más, pero tiene que tener dos para estar liderando. Cuando Moisés está en el monte recibiendo los diseños de las tablas de la ley y el pueblo está en el valle y se desenfrena Pedro con el becerrillo de oro y comienzan a desenfrenarse en lujurias, le dice Dios a Moisés: Moisés, ese pueblo se ha depravado. Dice: quítate de medio. Dice que voy a descender en un momento y con mi furor los extermino. Dice: y de ti voy a hacer una nación más grande. Sale el corazón de un pastor ahí, clamando por las ovejas que se han extraviado. Y dice Moisés: hombre, ten misericordia del rebaño. ¿Qué dirá el amorreo, el eteo, el jebuseo? ¿Qué dirán, hombre, que los trajiste aquí? Pero ¿qué dirán, hombre? Dice: arrepiéntete, Juan. El barro diciéndole al alfarero, el creado diciéndole al creador: arrepiéntete de lo que vas a hacer. Dices más, dice: si los vas a exterminar a ellos, quita mi nombre del libro de la vida. Y dice Dios: que bien, tienes el corazón de pastor, defiendes al rebaño que se extravía, pero cuando desciende el valle, hermanos, y ve el pecado y la administración que hay, la tolerancia al pecado, dice: rápidamente, dice, los que estén por Jehová que vengan a mí. Y Moisés planta una administración y corta el pecado del valle, porque Moisés tenía el corazón de siervo, pero la mente de príncipe. Así tenemos que ser. Escucha, que yo lloré por tu pecado a solas con Dios no quiere decir que cuando venga el valle te permita que hagas lo que tú quieras. A solas lloraré por ti, pero cara a cara te voy a corregir para librarte del pecado. Ese es Jesús, que cuando viene la mujer adúltera y le quieren tirar piedras y perdonar por esa expresión, Jesús dice: ¿dónde están los que te acusaban, mujer? Dice: nadie, se han ido. Dice: yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Es el corazón compasivo de Jesús. No ve al paralítico que están descendiendo los 4 amigos por el techo. Dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando ve a la multitud desamparada y sin pastor y tenía hambre, dice la Biblia, Jesús tuvo compasión de ellos y dijo: dadles de comer. Cuando vio 2
los ciegos junto al camino, se compadeció de ellos y les tocó los ojos para que vieran. Cuando estaba en la cruz ignorantemente lo estaban crucificando, Jesús como un buen abogado alega enajenación del pueblo y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Ves? El sacerdote pide perdón a los ignorantes, no saben lo que hace. Pero atención, no vayas de listo con Jesús, porque con Jesús nadie se pasa de listo. Cuando llega al templo y ve que los cambistas hacen negocios, que venden palomas y comienza a volcar las mesas, cuando ve a los fariseos con las filanterias, con todo lo que ellos llevaban, haciendo largas oraciones en las plazas y metiéndose en las casas de las viudas para devorarlas, que no quiero entrar en detalles, Jesús los mira, viendo cómo le ponen cargas pesadas al pueblo, que ellos no mueven un dedo por ellas. Les dice: vosotros, con vosotros no hay misericordia. Le dice: sepulcros blanqueados, hipócritas, paciencia con el ignorante. Pero aquel que quiera pasarse de listo, con Dios nadie se pasa. ¿Sigo? Amén. Me queda media hora por lo menos, ¿Fijáis? Amén. Al cumplir los 3 requisitos, el Padre lo declaró como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y claro, os voy a decir algo: el pueblo hebreo entendió que necesitaba un sacerdote y un sacrificio, y la humanidad necesitaba, para quitar la barrera del pecado, un sacerdote y un sacrificio. Ya tenemos el sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote. No hay otro más grande que Él, no hay otro más alto que Él, no hay otro más compasivo que Él, no hay otro sacerdote mejor que Él. Pero ahora hay que presentar la ofrenda, y si el sacerdote tenía que tener altura, la ofrenda tenía que estar a la altura del sacerdote. ¿Y ahora dónde está la ofrenda? Hebreos 5:7 dice así: Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Qué textos, ¿verdad?, más difíciles de interpretar, pero te voy a dar una versión que te lo va a aclarar, y es la Pesita. Dice la Pesita: cuando estaba vestido en carne, ofreció petición y súplica con intenso clamor y lágrimas a aquel que era capaz de resucitarlo de la muerte. Cuando Jesús clama en el Getsemaní, no estaba clamando porque no llegaba a la cruz, no, y Dios tuvo que enviar un ángel, para fortalecerlo, el plan de redención no se salió de la Trinidad en ningún momento. Dios no va a poner el plan de redención de la humanidad en las manos de ningún ángel, no. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, hermanos, que Él tenía el poder de poner la vida y también de volverla a tomar. A Él nadie le quitó la vida, Él la entregó voluntariamente para salvarte. Lo que pasa, hermanos, que tampoco quiso esquivar la cruz, no. Él no tenía miedo, como algunos dicen, miedo y pavor, no. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor, y Dios es amor, en Dios no hay temor, no. Dice la Biblia que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén a morir, que Pedro le quiso decir no vayas, y le dijo: apártate de mí, Satanás, que eres tropiezo para las cosas de Dios. Lo que pasa es que la sumisión del Hijo fue tan grande que aunque Él tenía el poder de resucitarse por sí solo, porque era todo Dios y Él todo lo puede, dijo: como el plan de redención lo hemos hecho así, que tú eres el Padre, yo el Hijo, tú eres el ofendido, yo el que voy a pagar la ofensa. Yo puedo resucitarme si quiero, pero no lo voy a hacer. Me voy a poner en tus manos, y cuando esté muerto y cuando esté en el seno de obrar, me vas a mirar, y si ves en mí algo que no está bien, déjame ahí por siempre. Pero si soy limpio, si es perfecto lo que he hecho, resucítame. Y dice la Biblia, y fue oído. ¿Cuándo fue oído? Cuando el Padre lo resucitó. Ahí contestó la oración. El Padre lo levantó de entre los muertos, porque Jesús era perfecto en su sacrificio.
Y dice, atención, y aunque era hijo. ¿Y qué decía eso, Julián? Que era el hijo, ¿no? El hijo. ¿Qué es antes? ¿El padre o el hijo? El padre, ¿no? ¿Cómo está el hijo? ¿Quién es tu primero? ¿Niño o niña? Primogénito de tu casa, ¿niño o niña? El primer hijo que tuviste, ¿que es niño o niña? Niño. Un niño. Tú no eras padre hasta que él nació, ¿no? Claro. ¿Cuándo te convertiste en padre? En el mismo momento que él nació. En la misma fracción de segundo, tú te convertiste en padre y él en hijo. Así el padre no es antes que el hijo antes que el padre. Porque el padre es eterno, pero el hijo también es eterno. Esto es un misterio, pero es así. Y dice la Biblia de la palabra, y aunque era hijo, aunque era Dios, el Dios hijo, aprendió, me aguantáis un poquito, ¿verdad? Me veo algunos bien. En la escuela del dolor lo que cuesta obedecer, porque obedecer cuesta. ¿Qué es lo que tuvo que aprender? ¿O qué padeció? Él padeció un cambio de forma, según la teología, metforme. Cambio de forma, no de sustancia. Siendo en forma de Dios, dice Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Se tuvo que despojar él, porque a él no hay quien lo despoje. Se despojó a sí mismo tomando, ¿qué? Forma de siervo. ¿Qué forma tenía antes? Forma de Dios. ¿Qué hizo? Se despojó de la forma de Dios. ¿Y qué forma adoptó? Forma de siervo. El Dios se metió dentro del cuerpo este y ahí se quedó encerrado para siempre. ¡Qué misterio, hermanos! ¿Y qué tuvo que aprender? Tuvo que aprender muchas cosas. Como niño, mi hija aprendió a andar en oliva. Pues Jesús tuvo que aprender a andar. El creador del universo, por él dice, todas las cosas son sustentadas con el poder de su palabra. El creador del universo tuvo que aprender a andar como esa niña. Tuvo que aprender a comer como esa niña. Tuvo que aprender a vestirse, a atarse las sandalias. Ese es el creador del universo, hermanos. Tuvo que aprender, hermanos, la ley, siendo él la ley. Tuvo que aprender a someterse a los padres, a los maestros de la Biblia. Gloria al Señor. Tuvo que aprender obediencia hasta tal punto, hermanos, que tuvo que ser sometido en el Sanedrín, o se sometió al Sanedrín en la pasión. Se sometió a Pilatos, gloria al Señor. Tuvo que aprenderlo todo y tuvo que aprender una obediencia tan grande que tuvo que llegar hasta la cruz y morir en la cruz para obedecer. Porque cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní, dijo una expresión que te la voy a aclarar. Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y dice, no, es que Jesús dudaba, no quería, no, es que la copa aquella estaba rindiéndola. No, hermanos, no. Jesús en ningún momento iba a echarse atrás, hermanos. Él estaba diciendo, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Porque veo la copa y siento asco, perdonar esta expresión, siento asco por esta copa, porque dentro de esa copa están todos los pecados de la humanidad, del pasado, del presente, del futuro. Y mi naturaleza rechaza eso, porque mi naturaleza es santa. Y cuando veo lo que hay, el trago que tengo que tomar, siento, a perdonar esta expresión, náuseas y rechazo. Pero dijo el verbo, viva Dios, dijo, una cosa es lo que siento y otra es lo que hago, porque mi obediencia no está sujeta a lo que siento, sino a lo que me ha sometido el Padre. Gloria al Señor. Porque la obediencia del Hijo estaba por encima de los sentimientos. Y os voy a decir algo, para que se produzca una obediencia se necesitan dos personas, sí. Para que se produzca una obediencia necesitamos dos personas. El Pedro me dice a mí, tráeme ese agua. Me ha dado una orden y yo tengo que traer el agua. Cuando le traigo el agua se ha cumplido la obediencia. Yo soy el obediente y él es el obedecido. Para que se cumpliera la obediencia se necesitaban, hermanos, dos personas. Gloria al Señor. El Padre, que era el obedecido, y el Verbo encarnado, que adquirió la voluntad libre y humana, se sometió, convirtiéndose en el obediente. Y así en Jesús el Verbo obedece humanamente al Padre, y no se anula el concepto de obediencia. Hay un obediente, Jesús hombre, y hay un obedecido, el Padre, que así lo decretaron en el decreto de la eternidad de Dios. Gloria a Dios. Jesús obedeció hasta lo sumo.
Os voy a decir algo, ¿me dejáis que termine ya, sí o no? ¿Me dais 20 minuticos, sí o no? He terminado el mensaje. ¿Me dais 20 minutos, sí o no? Su obediencia trajo consecuencias, porque así por el primer Adán entró la muerte, y decid lo que queráis. Romanos 5:19 dice: por la obediencia de uno todos serán constituidos justos. El primer Adán trajo la desobediencia del huerto. El postrer Adán reparó la obediencia del huerto. El primer Adán se le ofreció, se le mandó un solo mandamiento y no lo cumplió. El postrer Adán cumplió los 613 preceptos de la ley. El primer Adán cerró la puerta del huerto y la comunión con Dios. Pero el postrer Adán abrió un camino nuevo que nos lleva directamente al trono de la gracia. El primer Adán nos separó de Dios, pero el postrer Adán nos reconcilió con Dios. La parte humana de Jesús cogió oliva y la parte divina cogió la mano del Padre y se convirtió en el sumo pontífice, en el puente de conexión y reconciliación entre Dios y Oliva y Dios. ¡Gloria a Dios! Y fue declarado por Dios, no por los hombres ni por el sistema, por Dios, sumo sacerdote. Según el orden de válgame Jesús pasa, hijo. Según el orden de Melquisedec. Hijo, tú no eres sacerdote, tú no entras en el sacerdocio de Aarón. Tú eres más elevado. Porque el sacerdocio de Aarón era imperfecto. El de Melquisedec era perfecto. Y haced lo que queráis. En el sacerdocio de Aarón habían sacerdotes corruptos como los hijos de Eli, que metían el gancho y cogían lo que no tenían que coger y hacían cosas feas en el templo. Pero el sacerdocio según de Melquisedec no había corrupción, era el rey de justicia. Gloria al Señor. El sacerdocio según el orden de Aarón tenían que lavarlo del lavacro, ya lo expliqué una vez, vestirlo con el aceite, etcétera, etcétera. Pero el sacerdocio según el orden de Melquisedec no lo visten, lo desnudan. No le ponen sangre, hermanos, de aceite, le ponen clavos y lanzas. Pero el sacerdocio según el orden de Aarón, como el que ofrecía, estaba lleno de debilidad. Antes de ofrecer por el Moisés tenía que ofrecer por mí, para primeramente limpiarme yo y luego reconciliarte a ti. Pero en el sacerdocio según el orden de Melquisedec, como el que ofreció era perfecto, como el que ofreció el sacrificio era perfecto, el sacerdote era perfecto, el sacrificio era perfecto. El sacerdocio según el orden de Aarón era temporal. Cada año tenía que entrar en el tabernáculo o en el templo y renovar el pacto con el pueblo, y el pueblo se quedaba fuera. Y cuando la nube descendía y entendían que Jehová había admitido el sacrificio desde afuera, decía: Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Pero cada año aquí había que repetir la ceremonia. Pero tengo que deciros que el sacrificio de Jesús no es para cada año, ni para cada siglo, ni para cada milenio, es de eternidad a eternidad. Hace 2000 años la sangre limpiaba a los leprosos. Hace 2000 años la sangre perdonaba pecados. Hoy su sangre sigue limpiando pecados, sigue convirtiendo a la gente, sigue transformando vida, porque el sacrificio de Jesús es eterno. ¡Gloria a Dios! ¡Que Dios reprenda a los demonios! Aarón entraba al tabernáculo con la sangre de los machos cabríos ajena. Este sacerdote no trajo sangre ajena, trajo su propia sangre. Y me dejáis 10 minutos y 20. Válgame, qué pesado eres. Este es diferente. Dice el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 5: por lo cual, entrando en el mundo, vale, ahora os voy a interpretar el texto. Dice: sacrificio y ofrenda no quisisteis. Me cansé, dice el libro de Isaías, de vuestras fiestas solemnes, de vuestros días de reposos, de vuestros machos cabrios, de vuestra religión falsa y barata y aparente e hipócrita. Me cansé
el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Dice, pero me preparaste cuerpo. Señores, vamos a presentar la ofrenda ya, sí o no. Hemos presentado al sacerdote, presentamos la ofrenda, sí o no. Me preparaste cuerpo. Cuando Jesús entra en el cuerpo y crece, Juan el Bautista está bautizando y está la humanidad esperando el sacrificio. Y cuando Juan el Bautista lo ve, dice, ya está. Dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, somos carne y sangre, ¿verdad? Dice, él también participó de lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús? Dice, para destruir por medio de la muerte. ¡Qué misterio, Por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Te lo voy a decir de esta manera. Adán y Eva pecan, entra la muerte en la humanidad. Por el primer Adán entró la muerte. ¿Estáis de acuerdo, sí o no? Pero Dios abre la esperanza. Génesis 3:15, el protoevangelio. Dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Dice, ella le morderá el calcañar. Dice, pero dice, tú le pisarás la cabeza. Atención, la profecía se ha lanzado. Esperanza para la humanidad. Gloria al Señor. La Biblia dice que Abraham creyó la esperanza contra esperanza. Fue llamado a vivir fuera. Abraham recibió la promesa. Le dijo, atención, sacrifícame, Isaac. Hay un texto que dice esto. Dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que creyó, le fue contado por justicia. Cuando Adán fue a sacrificar a su hijo, eso no fue un capricho de Dios. Eso fue que Dios quería mostrarle algo. Y cuando fue a levantar la daga, a Dios le gritó, le dijo, no lo mates. Dice, mira, en la zarza hay un carnero trabado por los cuernos, que estaba prefigurando la cruz, hermanos, el cordero con la corona de espinas. Y dice la Biblia, y él creyó, dijo Jesús. Dice, ¿cuántos quisieron ver este día, mi día? Dice, y no lo vieron. Dice, pero Abraham tuvo su revelación. Escuchar que esto es doctrina. Tuvo su revelación y descendió gozoso al Seol. ¿Qué revelación tuvo Abraham? Cuando él fue a sacrificar a su hijo, Dios le mostró el plan de redención y le dijo, todo lo que ibas a hacer tú es lo que voy a hacer yo por la humanidad. Voy a entregar a mi hijo como el sustituto para salvar a la humanidad. Y Abraham creyó la palabra, creyó la resurrección, creyó la venida de Cristo. Dice, y le fue contado por justicia. Fue justificado no por obras de la ley, porque aún no existía la ley. Por la fe, Abraham fue justificado. Eran los hijos de la fe. ¿La fe en qué? La fe en la resurrección. Y todos los que morían, hermanos, morían en la esperanza de Abraham. Y descendían, ¿dónde? A la región de los muertos, sí. Pero los que morían en la fe no eran atormentados, no. Estaban en un lugar de descanso, de reposo, en el seno de Abraham, administrado por Abraham, gloria al Señor. Y así todos los que morían, pero nadie podía llevárselos de ahí. Os lo voy a explicar. Si usted se va al Carrefour o al Mercadona a comprar, mirarme, coge un carro, ¿verdad? Y empieza a meter la compra dentro del carro. ¿Alguien toca lo que hay en el carro? No, José, lo que hay en el carro es tuyo, ¿verdad? Pero si te lo quieres llevar del Mercadona, ¿qué tienes que hacer? Pasa por la caja, cuenta lo que vale y paga el precio de su valor, y entonces te los llevas. Pues bien, el carro era el seno de Abraham. La compra eran los que morían en la fe y en la esperanza de Abraham. Tenía que venir uno para pagar el precio de la compra y poder llevárselo de ahí. Entonces vino uno sin defecto, sin mancha, sin error, y se puso en la cruz y la muerte lo tocó. La muerte tenía el derecho de matar a todos, porque la paga del pecado es muerte, pero con el verbo se equivocó, porque tocó a un inocente, y al tocar a un inocente la muerte se hizo culpable, y él por medio de la muerte entró en el imperio de la muerte para destruir al diablo. Y después de 3 días, dice el Salmo, suelto en los dolores de la muerte. Hay una versión que dice, la muerte hizo fuerza contra él, pero la muerte se debilitó. Al tercer día, Jesús buscó al diablo y le dijo, ¿dónde estás? Te he vencido, porque voy a resucitar. ¡Oh! Cuando un emperador vencía a otro, simbólicamente tenía que darle las llaves del imperio y le decía, me has vencido. Yo me imagino ese momento, el diablo ahí, Jesús a punto de resucitar, y le diría,
eso sale de Apocalipsis capítulo 1. Juan lo vio, tenía las llaves, y el diablo, que es un osado, que es un orgulloso, que no admite derrota, le diría: las llaves sí, me has vencido, sí, ahí tienen las llaves. Pero Jesús le diría: así no, ponte de rodillas. Está escrito en la palabra: toda rodilla se doblará, de la que está del cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Jesús hace su paso triunfal. Los demonios se ponían de rodillas y decían: nos has vencido, nos has derrotado, nos has ganado. La iglesia se ponía de rodillas y decía: eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador. Los ángeles decían: de quien te aguante, Jesús es el Cordero. Llegó una hora, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los días. Él cumplió con todos los requisitos, fue legal, no se coló por la puerta de atrás, no compró nada, todo lo pagó. Él fue el que pagó tu pecado pasado, tu pecado presente y tu pecado futuro. Lo ha pagado Él en la cruz. Él ha sido el que ha vencido la muerte, al pecado, a los demonios. La ofensa que el hombre habíamos hecho con Dios demandaba una justicia. Jesús pagó, no al diablo, no, al Padre, nuestra ofensa. ¿Qué vamos a hacer nosotros con Él? Viendo lo que Él ha hecho con nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros con Él? Creo que llegó el tiempo, hermanos, de rendirnos a Él con un corazón verdadero y sincero, de no fingir que somos cristianos, de no querer intentar colarse a Dios, porque Dios es paciente con el débil y el extraviado, tú intolerante con aquel que quiere colarse por las rendijas o saltar por las vallas, por las ventanas. Hay que entrar por la puerta, que la puerta es Cristo. Él ha vencido, hermanos. No hay otro como Él. Y digo que no hay nadie como tú, Jesús. Oliva te ama, Oliva te quiere, te reconoce. Toda la gloria es para ti, Jesús. Toda la alabanza es para ti, Señor. Oh, tú eres el protagonista, tú eres el dueño. Tú lo has hecho todo, nosotros no hemos hecho nada, Señor. Gracias. Cierra tus ojos ahora. Adora al Señor 2 minutos.